En la historia política de América Latina, la figura presidencial ha sido vista tanto como símbolo de esperanza como de decepción. Desde las gestas revolucionarias hasta las promesas de cambio democrático, el poder ha seducido y transformado a hombres y mujeres que llegaron al cargo con la confianza del pueblo. Pero también, y no pocas veces, ese poder se ha desviado hacia la ambición, el abuso y el escándalo. Hoy vamos a sumergirnos en una realidad tan cruda como fascinante: los escándalos presidenciales más impactantes de América Latina. Casos que sacudieron gobiernos, indignaron a la población y marcaron un antes y un después en la historia de sus países. Comencemos en Brasil, donde la figura de Dilma Rousseff pasó de ser heroína de la resistencia a protagonista de un juicio político sin precedentes. En medio de la Operación Lava Jato, una de las investigaciones anticorrupción más grandes del continente, el gobierno de Rousseff fue señalado por maniobras financieras irregulares para maquillar las cuentas públicas. Aunque ella no fue acusada directamente por corrupción personal, el Congreso brasileño la destituyó por violar normas fiscales. Pero lo que más impactó a muchos fue que mientras se juzgaba a Rousseff, una larga lista de congresistas que votaban en su contra estaban ellos mismos implicados en causas de corrupción. El país quedó dividido. ¿Se trataba de justicia o de una operación política encubierta? Pero si hablamos de divisiones, no podemos evitar mirar a Argentina. En la década del 90, Carlos Menem, entonces presidente, fue vinculado a un escándalo que aún resuena: el tráfico de armas a Ecuador y Croacia. En ese entonces, Argentina debía mantenerse neutral en el conflicto entre Ecuador y Perú, pero aún así se descubrió que su gobierno había autorizado envíos secretos de armamento. Años después, Menem fue procesado por contrabando agravado, aunque fue absuelto por falta de pruebas firmes. Sin embargo, su imagen quedó marcada por ese episodio, además de numerosas denuncias de corrupción y nepotismo. Fue también durante su mandato que se vivieron reformas estructurales polémicas, con privatizaciones masivas y alianzas con sectores empresariales que generaron enormes fortunas. Y aún más sospechas. Chile, país conocido por su institucionalidad, también tuvo su momento de escándalo presidencial. Michelle Bachelet, en su segundo mandato, vio cómo la figura de su hijo, Sebastián Dávalos, se convertía en el centro de un caso que golpeó duramente su popularidad. El escándalo conocido como Caso Cabal involucró a su nuera y a su hijo en la compra y reventa de terrenos con créditos privilegiados, lo que desató críticas por tráfico de influencias y corrupción. Aunque Bachelet no fue imputada, su imagen de transparencia y austeridad sufrió un daño difícil de revertir. Fue un recordatorio de que los lazos familiares también pueden empañar los liderazgos políticos, incluso en gobiernos con discursos de ética y cambio. Colombia no se queda atrás. Uno de los casos más sonados fue el del presidente Ernesto Samper, en los años 90. Durante su campaña presidencial, se filtraron audios y documentos que vinculaban a su equipo con el ingreso de dinero del narcotráfico del Cartel de Cali. El caso, conocido como Proceso 8000, estremeció a todo el país. Samper siempre negó haber sabido del financiamiento ilícito, pero varios miembros de su círculo cercano fueron procesados. Aunque logró mantenerse en el cargo, su presidencia quedó manchada, y muchos colombianos vieron en aquel episodio la confirmación de los vínculos profundos entre política y narcotráfico. Y si hablamos de escándalos financieros de dimensiones gigantescas, tenemos que ir a Perú. El expresidente Alejandro Toledo fue acusado de recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht. Toledo, que había hecho campaña prometiendo limpiar la política del país, terminó huyendo a Estados Unidos y enfrentando pedidos de extradición. Pero no fue el único. Pedro Pablo Kuczynski, que lo sucedió años después, también cayó por sus vínculos con la misma empresa. Y eso sin mencionar al caso más dramático de todos: Alan García, quien se quitó la vida en el año 2019, justo antes de ser arrestado por su presunta implicación en el escándalo. La tragedia fue un reflejo del nivel de presión, corrupción y desesperación que se vive en algunos círculos del poder político peruano. En México, los escándalos han tomado formas diversas.
Uno de los casos más recordados fue el de Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio estuvo plagado de episodios que erosionaron la confianza pública. El caso conocido como la Casa Blanca reveló que su esposa había adquirido una mansión de lujo a través de un contratista del gobierno, en condiciones poco claras. Aunque la investigación oficial concluyó que no hubo conflicto de interés, el daño ya estaba hecho. A esto se sumaron las desapariciones de estudiantes en Ayotzinapa, las denuncias de espionaje a periodistas y activistas, y una serie de contratos sospechosos en obras públicas. Peña Nieto pasó de ser la gran promesa joven del PRI a un símbolo de crisis institucional. Pero América Latina no solo ha tenido escándalos de corrupción o dinero, también los ha habido de carácter más humano, más íntimo. En Paraguay, el entonces presidente Fernando Lugo, exobispo católico, fue protagonista de un caso que estremeció tanto a la Iglesia como al país. Se reveló que había tenido relaciones con varias mujeres durante su tiempo como sacerdote y que incluso tenía hijos reconocidos. Aunque trató de manejar la situación con discreción, las acusaciones públicas y los procesos legales lo pusieron contra las cuerdas. Su imagen como hombre moral fue profundamente afectada, y el escándalo fue usado por sus opositores para desacreditar sus reformas sociales. Y no podemos cerrar este repaso sin hablar de Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega ha sido acusado internacionalmente de reprimir protestas, manipular elecciones y consolidar un régimen autoritario. Si bien su escándalo no se reduce a un episodio específico, el conjunto de acciones represivas, la censura a medios de comunicación, la persecución a opositores y el encarcelamiento de candidatos presidenciales han convertido su presidencia en una de las más cuestionadas a nivel global. El poder, en este caso, no fue solo escenario de escándalo, sino de control totalitario. Estos casos no son anécdotas aisladas. Reflejan una constante en la historia reciente de América Latina, la fragilidad de sus instituciones, la debilidad del control ciudadano y la persistente tentación del poder mal usado. También muestran cómo la figura presidencial, lejos de ser invulnerable, está sujeta al escrutinio público, a las pasiones políticas y al juicio de la historia. Cada uno de estos escándalos es una pieza en el rompecabezas de nuestra región. Algunos derivaron en cambios estructurales, otros simplemente en decepción. Pero todos tienen algo en común. Dejaron huellas difíciles de borrar. ¿Cuál de estos casos te impactó más? ¿Crees que la democracia latinoamericana ha aprendido algo de estas crisis? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te interesan más historias reales, documentadas y llenas de giros inesperados, suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate para el próximo capítulo. Porque en este canal, la política se cuenta sin filtros y con todos sus secretos al descubierto.